Capítulo: Obstáculos y trampas. Cazar al yo significa tratar de vencer el único obstáculo que se interpone entre nosotros y el despertar a la verdad. Pero, ¿cuántos rostros tiene? Uno, que pronto se nos revelará como un enorme depósito de obstáculos, es el que llamamos mente, con sus cualidades principales, la inquietud y la ineptitud. El remedio cardinal ya ha sido mencionado: desarrollar una actitud de observar con imparcialidad, observar cómo la inquietud de los pensamientos en su precipitado torrente se va calmando. Reconocer, observar nuestra indolencia y ésta desaparecerá. El método sí funciona, pero en realidad no es más que atacar los síntomas, dejando la enfermedad intacta. Enfermedad que al parecer es la mente. Observemos más de cerca. Tratemos de ubicar a ese oponente dentro del panorama de la decisión más importante de nuestras vidas, la búsqueda del yo. ¿Cuál es el papel de la mente en todo esto? Ramana Maharshi nos dice: no hay tal entidad llamada mente. Debido a que los pensamientos brotan, suponemos que hay algo a partir de lo cual surgen. A ese algo le llamamos mente. Una vez que nos damos cuenta de lo que es, entonces ya no es nada. Una vez que se ha desvanecido, entonces la paz se establece eternamente. Entonces, ¿los pensamientos, sentimientos y voluntad se producen en el cerebro? No. La ciencia ha dejado de aceptar esa hipótesis que en un tiempo sostuvo y ha declarado que el cerebro es únicamente un órgano de recepción y de reacción. La psicología occidental nos habla de regiones subconscientes en el fondo de cada individuo, las cuales son el origen de una gran parte de lo que constituye lo que llamamos la mente. Pero también acepta la existencia de un inmenso océano de conciencia colectiva, que contiene una infinita masa de conceptos y de ideas, impulsos sutiles y pasiones, buenos e impíos, y que incesantemente está transmitiendo toda suerte de señales que pueden ser captadas por todo aquel que esté sintonizado con ellas a manera de receptor. Esta hipótesis se ve aparentemente confirmada por el hecho de que ha habido grandes inventos en ideas revolucionarias como un producto simultáneo de diferentes cerebros. La antigua tradición oriental se fijó únicamente en la aparente independencia de pensamientos, ideas, etc., de cada persona pensante y desarrolló una intrincada teoría de sus raíces, impresiones pasadas, latentes, tendencias ocultas y deseos reprimidos, y los llamó vasanas. Como no tenemos acceso directo a las profundidades del subconsciente, en donde se almacenan los vasanas, solo podemos tratar los síntomas, por así llamarlos, los pensamientos e imágenes, conceptos e ideas que brotan llegando hasta nuestra conciencia. Y será suficiente con que los tratemos en la forma ya mencionada, observándolos tranquilamente mientras emergen y desaparecen por sí mismos. La meditación sin un objeto causará que aparezcan más de ellos que durante el habitual estado de vigilia. Los vasanas de las profundidades de una inocencia no alcanzada, incluso por la meditación, se aplacarán con los sueños. Parece ser que el propósito explícito del estado de sueño es el de hacerse cargo de los vasanas inaccesibles, haciéndolos inofensivos. No debemos preocuparnos por ellos como obstáculos en nuestro sadhana. Atacar sus brotes en el instante en que aparezcan será suficiente para inutilizarlos. Después de todo, únicamente se pegan al yo personal. Cuando éste desaparece durante la búsqueda del yo,
estos también se disuelven de una vez por todas. Tratando de descubrir otros obstáculos, nos encontramos con otro que puede ocasionarnos grandes dificultades: nuestros cambios de carácter. Sabemos muy bien que, para nuestra desgracia, nuestro estado de ánimo cambia. En ocasiones estamos inquietos o a punto de estallar, a veces sentimos pereza o somos víctimas de la depresión, y otras veces parece que fuéramos la viva imagen de la armonía, de la paz y de la felicidad. Por supuesto, siempre parece haber una razón para ello, pero esta es una idea equivocada, porque en relación a este cambio en el estado de ánimo, somos simplemente un fenómeno biológico, un organismo que sencillamente reacciona a alguna influencia cósmica. El concepto occidental de la creación sigue la secuencia de nacimiento, evolución, decadencia y destrucción, en tanto que los pensadores de la India antigua no aceptaban una creación que tuviera su origen en la nada. La nada permanece siendo siempre la nada. De la nada no puede salir algo. De manera que prefirieron la teoría de un ciclo eterno, de un universo que alterna de manifiesto a no manifiesto. Sattva, que corresponde a la luz, la paz y la armonía. Rajas, que comunica calor, movimiento, pasión e ira. Y tamas, pereza, ignorancia, estancamiento y depresión. Son las 3 gunas o cualidades de la naturaleza, los cuales están en un perfecto equilibrio uno con otro durante todas las eras que dura el período no manifestado del universo latente. Su manifestación en otro período de actividad comienza con una perturbación en el equilibrio de los 3 gunas, y es por ello que se mantiene en movimiento. Ellos son la causa del ritmo con el que oscila el universo, y no existe absolutamente nada que escape a su influencia. Más allá de los gunas no existe otra cosa que la conciencia absoluta, porque ella está más allá de la naturaleza. No pedimos al lector occidental que acepte todas y cada una de las teorías orientales acerca de Dios, el hombre y el mundo sin una actitud crítica, simplemente porque son orientales. Lo que sí pedimos, en este caso, es que examine el concepto de los 3 gunas aplicado a sí mismo, y pronto quedará convencido de su validez, al menos como una hipótesis de trabajo. ¿No es cierto que todos nosotros alguna vez nos hemos despertado sintiéndonos verdaderamente felices o absolutamente desgraciados sin que tengamos ninguna razón en particular? ¿Y no es verdad que otras veces nos damos cuenta de que nuestras presuntas razones son del todo inconsistentes? El descubrimiento de la verdadera naturaleza de nuestros estados de ánimo como una interacción de los gunas nos será de gran utilidad en nuestro sadhana, ya que esto resulta de gran efectividad para socavar ese sentimiento de individualidad que hemos venido acariciando desde hace tanto tiempo. No son la alegría y el dolor, la felicidad y el sufrimiento, la angustia y el entusiasmo, la propia sustancia de que está hecha nuestra alma. ¿En dónde queda nuestra individualidad si todas estas manifestaciones están sobrepuestas a unos cambios más bien impersonales, causados regularmente por los cambios rítmicos del equilibrio de los gunas? ¿Cómo podemos controlar este sorprendente misterio que de improviso se nos revela como una fuerza cósmica más allá del alcance de nuestro pobre yo personal? En esto también hemos de decir
que no hay nada que pueda hacerse de manera directa para combatir el efecto de los gunas en nuestra persona. Pero sí podemos renunciar al deseo de buscar, de descubrir y hasta de inventarnos razones que justifiquen los cambios que sufrimos, corporales, mentales y espirituales. Lo que podemos hacer es observar el ir y venir de los gunas y en cada ocasión sacar de ellos el mayor provecho posible. Una vez que hemos comprendido que la verdadera naturaleza de nuestros estados de ánimo es el efecto de los gunas o el resultado del efecto de los gunas, no les concedemos mayor importancia que la que le damos a la lluvia o al viento. No son nuestros y mucho menos con nosotros. Ya pasarán. Esta es la forma de llegar a ser un gunatita, el que ha trascendido los gunas. El yo no conoce obstáculos. Todos los obstáculos los son para el sadhaka, para el yo personal que realiza el intento. Hay ciertas reglas generales que se aplican a todos ellos por igual. Aprender que la combinación de cuerpo y mente es nuestro instrumento. Debe seguir funcionando, pero no nos interesa su grado de desarrollo, ni del cuerpo, ni de la mente, ni del espíritu. Esta combinación es indispensable como un instrumento que sirva a nuestros propósitos espirituales, pero es algo que carece absolutamente de interés en cualquier otro sentido. No tratemos de lograr algo. El único objetivo de sadhana es eliminar, negar la realidad de todo, incluso de nosotros mismos. No eres tú quien realiza el ser. El ser se revela por sí mismo. ¿Ante quién? Únicamente ante sí mismo. No luchemos contra nuestro yo. Toda oposición fortalece al yo, porque la fuerza motriz que impulsa la resistencia es la voluntad. Ninguna de ellas debe ser suprimida, porque un pensamiento, un sentimiento o una intención que se supriman tarde o temprano revertirán. Debemos sencillamente observarnos sin reaccionar ni positiva ni negativamente. Al convertirnos en el observador, dejamos de ser el pensador. Primero, habremos de convertirnos en el testigo, en el observador y más tarde en pura observación, que ya no es nosotros, sino absolutamente impersonal. Entonces, seremos prácticamente invencibles ante los obstáculos. Las trampas son simplemente una clase especial de obstáculos, dado que por lo regular se presentan bajo un disfraz y en las etapas avanzadas, cuando la conciencia alerta del sadhaka tiende a relajarse. Lo más inofensivo de ellas es la idea de que, aunque no somos responsables de todas las desgracias que hay en el mundo, hambre, guerras, sufrimientos, nos sentimos tentados a hacer algo para remediarlas. El problema a menudo se presenta bajo la forma de la pregunta que le hacemos al sabio. ¿Cómo puede el sabio estar satisfecho con su relación ante el desolado panorama del mundo? ¿Qué va a hacer para modificarlo? El que formula esta pregunta parece nunca haber pensado en la cantidad de grandes y poderosos santos y sabios que a lo largo de los siglos han pasado por el planeta sin haber sido capaces de ayudarlo. Si detrás de cada individuo, de la vida de cada individuo, hay un poder superior, ¿no debería saber qué hacer con el mundo? ¿Es acaso que nos está esperando o que depende de usted, de mí o de mí para tal fin? Tal vez el sufrimiento y las desgracias sean precisamente los medios para recordar al hombre que tiene un destino más alto que el de instalarse cómodamente en este mundo, haciendo de él su hogar.
Una persona feliz rara vez se cuestiona acerca de su propia situación. Naturalmente que todos deberíamos darle la mano y ayudar a todo aquel que lo necesite, lo cual es precisamente lo que han hecho todos los santos y todos los sabios, y lo que todo sadhaka debe hacer cuando tiene un vehemente interés en eliminar su ego, su falso yo. Con que cada uno de nosotros tratara de preocuparse por la pobreza y el sufrimiento que hay en el medio en que nos desenvolvemos, toda la miseria del mundo se habría terminado hace ya mucho tiempo. Pero ¿por qué no es así? Teóricamente, ocuparse de las reformas sociales de un país o del mundo muchas de las veces no es más que un medio de escapar de la responsabilidad de comenzar por reformarse uno mismo. Hay otro error, más bien inofensivo, en el que regularmente incurren los principiantes. Muchos de ellos reciben la bendición de vislumbrar en varias ocasiones la vida superior a la que aspiran. Esto se presenta como un auténtico cambio de conciencia y naturalmente el sadhaka estará feliz, convencido de que realmente ha progresado. No hay mal en ello, porque pronto habrá de afrontar el hecho de que su experiencia se desvanece para nunca repetirse. Cuando esto sucede una y otra vez, aprende a comprender estos chispazos como lo que realmente son, destellos de otra dimensión que tratan de enseñarle a distinguir entre las distintas dimensiones, pero que también lo atraen con sus encantos, apartándolo de la senda espiritual que se empeña en recorrer. Se convierte en una trampa cuando el sadhaka, por vanidad o impaciencia, se queda atrapado en uno de ellos, creyendo que se trata de la realización final. En este caso, sus progresos posteriores se verán bloqueados. La marca distintiva que nos permite reconocer esta trampa es yo he comprendido. Este yo solo puede ser un yo equivocado, un falso yo, porque el yo no es el que comprende. El deber del sadhaka es observarse constantemente. Debe saber qué está ocurriendo en su interior. En esto hay un serio peligro, pero solamente cuando se ocupa de observar mucho a los demás. Cuando así lo hace, su yo personal de inmediato hace comparaciones, cuyo resultado será: yo soy más santo que tú. Con esta idea en mente, le da a su yo personal una gran oportunidad de desarrollarse hasta llegar a ser un yo espiritual, que será mucho peor que su yo original, del todo común, y que habrá cobrado fuerza por los esfuerzos espirituales previos a su aparición. El resultado será un orgullo espiritual, tanto más grave cuanto más haya avanzado el sadhaka, porque los logros alcanzados le servirán únicamente para confirmar su derecho a estar orgulloso de su éxito. Pero aun cuando perciba la tenue voz interior que le advierte que esta tendencia se está desarrollando dentro de él y le recuerda el secreto de la verdadera realización, la humildad callada, y aun cuando esté del todo dispuesto a aceptar esta advertencia, persiste todavía el riesgo de que el astuto ego se oculte ahora detrás del orgullo, disfrazándose de humildad. Existe solamente una forma de evitar estas y todas las demás trampas que hay en el camino hacia la realización: la conciencia alerta, vigilar implacablemente el engañoso ego, el yo. Afortunadamente, el sadhaka no está solo en su lucha secreta contra sí mismo, durante su viaje solitario hacia el destino supremo. ¿Cómo podría alcanzarlo si no hubiera dentro de él un guía interior? Una voz que no deja de enviar mensajes de advertencia cuando el viajero se aproxima a una trampa o cuando ha quedado atrapado en alguna debido a su falta de precaución.
Su viaje es similar a la de los cuentos de hadas, en los que el héroe tiene que vivir miles de aventuras, combatir a innumerables enemigos y hasta demonios, para finalmente llegar a su princesa. La más engañosa de las trampas en el sendero del Sadaka es la última, oculta tras la realización misma. La primera revelación del ser es transitoria, ñana. Una vez que se nos ha revelado, requiere de algún tiempo para estabilizarse. El peligro no consiste en que podamos retroceder. Esto es algo que ocurre a la mayoría de los sadakas y que se soluciona de manera natural si continuamos nuestra práctica fielmente, lo que a su vez nos llevará a nuevas revelaciones del ser, hasta que finalmente ya no quede nada del sadaka, sino únicamente el ser. Si por otra parte el sadaka intenta aferrarse a esa primera revelación, a pesar de su guía interior que le advierte quién es el que se aferra, entonces el ego, el yo, se desliza suavemente ocultando de nuevo al ser, distorsionando la revelación del ser con el grito de victoria: yo he comprendido. Cegado por el éxtasis del triunfo final, ¿el triunfo de quién? Nunca deja de escudriñar su condición y en consecuencia nunca descubre la verdad, que se ha convertido en un yogabrasta, alguien que se ha apartado de su yoga, de su unión. El nuevo y definitivo disfraz de su ego, de su yo, es el del gurú. Y esta última trampa, la más terrible de todas, jamás lo dejará escapar, porque nunca llegará a reconocer que es su víctima. Hay en la actualidad muchos que cayeron en la trampa del gurú, en etapas mucho más tempranas de su camino. Maya. Maya es lo que nos hace considerar que no existe el yo, la realidad, que está siempre presente en todo lugar y que es omnipresente y refulgente por sí misma, y que existen el alma individual, el mundo y Dios, cuya inexistencia ha sido definitivamente demostrada en todo tiempo y lugar. En la civilización moderna, el hombre ha dejado de ocupar el lugar central como hombre, se ha convertido en una herramienta útil al proceso de producción. Para fomentar este propósito, su entrenamiento tiene como objetivo un intenso desarrollo de su intelecto. No habría nada que objetar a este proceso si el intelecto se mantuviera dentro de los límites de su propio campo. El campo del conocimiento teórico, que solo vaya tan lejos en cuanto pueda conducir a ciertas aplicaciones prácticas. Esto podría incluir el pensamiento científico, pero este resulta ser un guía limitado y hasta peligroso en lo referente a las preguntas de la verdad oculta del hombre, del mundo y de Dios, las que habrán de ser descubiertas únicamente con facultades mucho más sutiles que las del mecanismo de reacciones biológicas que es el cerebro. Sin embargo, la mente humana ha tratado de usurpar también esta dimensión superior para sí misma. Los diversos sistemas filosóficos han sido el resultado. El Vedanta Advaita ocupa el sitio preponderante entre la filosofía hindú en la actualidad y Ramana Maharshi es considerado como el más destacado representante de esta filosofía. Advaita significa no dos, el único, sin que exista un segundo. Únicamente existe un principio, Brahman, esencia y sustancia de todas y cada una de las cosas. La diversidad es solo apariencia. Brahman, en su aspecto de naturaleza fundamental del hombre, es llamado Atman, el yo, solo para fines prácticos. El Atman es Brahman. El mundo también es Brahman. Verlo como un mundo de diversidad es Maya, ilusión. La idea de Maya es el punto en que los antagonistas de la filosofía Advaita atacan al sistema,
arguyendo que nuestra incoherencia con su principio de Advaita Maya es lo segundo y justifica la diversidad y por ello no puede estar incluida en el único. Ramana Maharshi apoyó a Sri Sankara y al sistema Advaita. Los tantristas y otros de ideas semejantes condenaron la filosofía de Sri Sankara, calificándola como el sendero de Maya, sin llegar a comprenderla debidamente. ¿Qué dice Shankara? Dice que Brahman es real, el universo es una ficción y Brahman es el universo. No se detiene en el segundo postulado, sino que lo complementa con el tercero. ¿Qué significa esto? Que el universo se concibe como algo aparte de Brahman y que tal concepto es erróneo. Los antagonistas subrayan el ejemplo de la serpiente en la cuerda. En la penumbra, uno puede creer que una cuerda enrollada es una serpiente. Esto es lo que se llama sobreposición incondicionada. Una vez conocida la verdad de la cuerda, la ilusión de la serpiente se elimina definitivamente. Pero también deberían tomar en cuenta la sobreposición condicionada, es decir, el agua del espejismo. El espejismo no se desvanece ni aún cuando descubrimos que es un espejismo. La visión sigue allí, pero el hombre no corre hacia ella en busca de agua. Sri Shankara debe ser comprendido a la luz de estos dos ejemplos. El mundo es una ficción. Aún después de saberlo, sigue apareciendo. Debemos saber que es Brahman y no es algo independiente de él. Siguen los antagonistas. Consideradas tanto las ilusiones condicionadas como las incondicionadas, el fenómeno del agua en el espejismo es meramente ilusorio, porque esta agua no puede utilizarse para ningún propósito, mientras que el fenómeno del mundo es diferente, ya que es útil. ¿Cómo podemos entonces equiparar el primer fenómeno con el segundo? Un fenómeno no puede ser una realidad simplemente porque sirva a un propósito o a una serie de propósitos. Tomemos un sueño como ejemplo. Las imágenes oníricas son útiles, sirven a los fines del sueño. El agua de los sueños calma la sed de los sueños. La imagen onírica, sin embargo, es contradicha con los otros dos estados. Lo que carece de continuidad no puede ser real. Si algo es real, debe serlo siempre, y no ser real por un breve periodo de tiempo e irreal durante todo el tiempo restante. Ocurre lo mismo con los actos de magia. Parecen ser reales y sin embargo son ilusorios. Asimismo, el universo no puede ser real en sí mismo, es decir, independiente de la realidad fundamental. Y Maya se utiliza para significar la manifestación de la realidad. En consecuencia, Maya no es sino la realidad. Pero estas explicaciones no hacen de Ramana Maharshi un filósofo. Su gran experiencia no fue el resultado del estudio de la filosofía Advaita, sino el acontecimiento básico que le permitió corroborar aquella gran intuición de antaño. Sencillamente afirma lo que ve, y lo que ve es lo mismo que habían visto Shankara y los antiguos rishis, y lo que verá todo aquel que siga el camino hasta el final, que detrás de la apariencia de las formas está la verdadera naturaleza del mundo como Brahman. Sin embargo, todas las explicaciones y deducciones de estos sabios no pueden confirmar las visiones que han tenido, pues ocurre que el que duda no puede ver lo que ellos ven. Y no podrán verlo mientras él y los otros utilicen diferentes formas de percepción. No hay demostración lógica, filosófica, que pueda probar lo que ve el que se ha realizado. Esto es, que el ser no es solo su verdadera naturaleza, sino también la verdadera naturaleza del mundo. Y él puede percibirlo con tanta claridad como una fruta en la palma de la mano. Esta es la razón por la que Ramana Maharshi solía desviar la conversación en cuanto lo consideraba conveniente,
cuando se tocaba el tema de Maya. De hecho, el problema Maya no es ningún problema en absoluto, ya que no representa un obstáculo en el camino. Cuando Zuka, hijo del sabio Yasa, llegó a comprender el yo, no podía creerse a sí mismo, ni tampoco a su padre, el cual confirmaba su éxito, porque tenía la convicción de que todavía no había resuelto el enigma del mundo en su aspecto de Maya. De modo que su padre lo envió ante el rey Janaka. El sabio soberano lo sometió a diversas pruebas, que el joven Zuka pasó con la calma y la compostura de un verdadero sabio. Así pues, el rey Janaka confirmó que el joven había alcanzado la realización del yo, a lo que Zuka repuso: pero aún queda el problema de Maya. Sonriendo, el rey Janaka le dijo: olvídalo. En este preciso instante, Zuka vio que la verdad del mundo era la misma que su propia verdad. En Reality in 40 Verses, en el verso 3, Ramana Maharshi enfoca el problema en forma similar. El mundo es real, no es una apariencia falsa. El mundo es algo sensible, no lo es. El mundo es felicidad, no es verdad. ¿Qué objeto tienen tales discusiones? El punto en el que todos están de acuerdo es cuando, ignorando el mundo, conocemos nuestro propio ser, abandonando tanto la unidad como la dualidad, cuando desaparece el sentido del ego. La realización del ser no significa encontrar la solución a todos y a cada uno de los problemas intelectuales, sino olvidarse de ellos. El ser no ve ningún problema. Es siempre la inquietud de la mente la que crea los problemas, a fin de tener una razón para estar ocupada en su intento por resolverlos. Gurús, siddhis y sannyasa. La mente es la que crea las preguntas para luego ir en busca de respuestas. Le lleva algún tiempo darse cuenta de este hecho y renunciar a su intento. Pero en tanto esto no ocurre, interfiere constantemente en el desarrollo natural de la dimensión espiritual del que emprende la búsqueda. Hasta entonces, brotan una pregunta tras otra, y Ramana Maharshi supo mantenerse pacientemente día tras día ante el torrente de ellas. En el último capítulo presentamos una recompilación de sus respuestas a preguntas esporádicas. Sin embargo, los 3 temas que forman el subtítulo que nos ocupa requieren un tratamiento más a fondo. Existe hoy en día una muy difundida búsqueda del gurú y muchísimos supuestos gurús que transforman en un magnífico negocio las ideas distorsionadas que la gente de todas las latitudes tienen acerca del gurú y su función. Pero ¿quién es el gurú? Los Shastras dicen que debemos servir a un gurú durante 12 años si queremos alcanzar la realización del yo. ¿Qué hace el gurú? Le entrega esta realización del yo al discípulo. ¿No es acaso que el yo siempre está realizado? Entonces, ¿cuál es el significado de esta creencia popular? El hombre es siempre el yo, y sin embargo, no lo sabe. Lo confunde con el no yo, es decir, con el cuerpo, etc. Esta confusión se debe a la ignorancia. Si lográramos liberarnos de la ignorancia, la confusión dejaría de existir y el verdadero conocimiento se desplegaría ante nosotros. Por el constante contacto con los sabios que han llegado a realizarse, el hombre pierde gradualmente la ignorancia hasta que llega a erradicarla por completo. Entonces se le revela el ser eterno. El discípulo se entrega, se pone en manos del maestro, lo cual significa que el discípulo no conserva el menor vestigio de individualidad. Si su entrega es completa, se pierde todo sentido de individualidad y, en consecuencia,
no queda ninguna razón para el sufrimiento. El ser eterno es solo felicidad, así nos fue revelado. Por no comprenderlo correctamente, la gente cree que el gurú le enseña al discípulo algo como Tat Tvam, así, tú eres eso, y entonces el discípulo comprende, yo soy Brahman. En su ignorancia, conciben a Brahman como algo más inmenso y más poderoso que cualquier cosa existente. Con su yo limitado, el hombre queda inmovilizado y vive en la insensatez. ¿Qué ocurriría si ese mismo yo creciera enormemente? Sería enormemente ignorante y estúpido. Este falso yo debe morir. Su destrucción es el fruto de Guru Seva, el servicio al gurú. La realización es eterna y no es algo nuevo que el gurú pueda crear de pronto. El gurú ayuda a eliminar la ignorancia. Eso es todo. El verdadero gurú es aquel que ha realizado el ser. ¿Pero cómo podemos reconocerlo? No habla de sí mismo, se comporta exactamente como cualquier persona. Y si no lo hace, entonces bien haremos en desconfiar de él. Solo existe una cualidad por la que se distingue tanto en su silencio como en lo que dice. Si estamos preparados como discípulo, Él habrá de encontrarnos sin que nosotros tengamos que buscarlo. Y solo entonces podremos estar seguros de que Él es el gurú que será nuestro gurú. Mientras tanto, no carecemos de una guía externa. La guía interna continuamente nos envía señales, por así decirlo. Una cierta frase de un libro, la sonrisa de un niño, la belleza de una flor o de un atardecer pueden transformarse en el medio que nos lleve a una repentina comprensión. Una de las manifestaciones menores de la iluminación que adornan el sendero del buscador sincero de la verdad. Cada una de estas cosas puede convertirse en nuestro gurú. Dattatreya, el famoso sabio de la antigüedad, decía, refiriéndose a sí mismo, que había tenido 24 gurús, incluyendo algunos objetos inanimados. Aún el primer intento por encontrar el significado de la vida es inspirado desde dentro por el verdadero gurú. Hay una hermosa experiencia vivida por Moisés y preservada por la tradición del Islam. Cuando se lamentaba, «Oh Señor, ¿en dónde he de buscar para encontrarte?», oyó una voz que le contestaba, «No me buscarías si no me hubieses ya encontrado». ¿Quién es el que está buscando al gurú? El anhelo es, ciertamente, inspirado por el ser, como lo vemos también en la respuesta a la oración de Moisés. Pero ¿es el yo personal el que sale a cazar al gurú? Y no se trata de un castigo cuando tiene que sufrir la desilusión de encontrar el gurú equivocado, sino de una experiencia que le enseñará la manera adecuada de confiar y esperar. Si deseamos, por sobre todas las cosas, tener un gurú externo, habremos de encontrar exactamente la clase de gurú que corresponde a nuestra etapa de desarrollo, lo cual significa, por lo regular, uno de clase bastante baja, ya que un gurú de nivel superior no serviría de nada a un discípulo de entendimiento limitado. El receptor debe estar sintonizado a la longitud de onda del transmisor, a fin de que haya recepción y viceversa. De manera que, aun en el caso de que hubiera un encuentro con un espíritu realizado, este gurú no necesitaría rechazar al discípulo, porque el discípulo ni siquiera percibiría la presencia de la grandeza, ya que sus sentidos internos todavía están nublados. Será como el hombre que fue en busca de Chintamani, la gema celestial que concede todos los deseos,
y luego, habiéndola encontrado, la tiró porque no vio sino un guijarro de colores. La peor clase de entre los gurús de la actualidad es aquella representada por los que deliberadamente explotan a los que se lanzan a la casa del gurú. Su método para atraer a los esperanzados ignorantes es por lo general un desconcertante espectáculo de ceremonias, encantamientos, fórmulas secretas y hasta amenazas por medio de los poderes de la magia negra, todo ello haciendo referencia a la tradición. Sri Ramana Maharshi nos dice, refiriéndose a estos medios: las escrituras dicen que hay un sinnúmero de iniciaciones. Dicen también que el gurú celebra ciertos ritos utilizando fuego, agua, japa, mantras, etc. Y llama a estas demostraciones fantásticas dikshas, iniciaciones, como si el discípulo madurara solo si el gurú lleva a cabo estos procedimientos. La más poderosa forma de acción es el silencio. Por muy extensos y enfáticos que puedan ser los shastras, fallan en su propósito. El gurú es callado y la paz prevalece en todo. Este silencio es más vasto y más enfático que todos los shastras en conjunto. Pero cuando el falso gurú es suficientemente listo, es posible que también finja esta actitud. Otra clase de supuesto gurú puede no solo engañar al futuro discípulo, sino también a sí mismo. Puede tener algún conocimiento intelectual de la verdad y es posible que pueda enseñarla en la extensión que su limitado conocimiento se lo permita. El buscador sincero de la verdad, más tarde o más temprano, reconocerá, por la gracia silenciosa de su guía interior, las limitaciones del pretendido gurú y lo dejará, tal vez por otro, o quizá haya madurado lo suficiente mientras tanto como para que ahora reconozca la voz del gurú interior, el ser, y lo acepte sin reservas. Podemos seguir los pasos de Dattatreya y aprender a ver el gurú en todas y cada una de las cosas, lo cual se traduce prácticamente en lo mismo. Ahora bien, tenemos el caso, extraño por cierto, de que Ramana Maharshi se rehusó a ser el gurú de sus seguidores, o para ser precisos, jamás inició a ninguno de ellos en la forma tradicional. Sabemos que algunos de ellos lo dejaron, si bien lo amaban y lo reverenciaban, porque se consideraban incapaces de avanzar espiritualmente si no contaban con un gurú exterior. ¿Cómo debemos considerar esa extraña actitud de parte de Ramana? ¿Rehuyó el sabio la responsabilidad que se espera del gurú con respecto a sus seguidores? De acuerdo con la tradición, el gurú que acepta un discípulo también se hace cargo de su karma, por malo que éste sea. No, Sri Ramana Maharshi solo trataba de ser coherente, vivía lo que enseñaba, la realización de el único sin que exista un segundo. Cuando hay un solo Brahman, ¿en dónde hay sitio para un gurú y un discípulo? Un gurú presupone la existencia de un discípulo la de un gurú, invariablemente son dos. ¿Puede haber dos yoes, uno guiando al otro? El verdadero acto de guiar únicamente es posible cuando el yo del gurú y el del discípulo son uno y el mismo yo. La verdadera función del gurú, más elevada y más eficaz que sus enseñanzas, es su poder de contacto, eliminar la ignorancia del discípulo por transmisión directa. Esto, naturalmente, solo es posible cuando el propio gurú ha realizado la verdad. Este poder es tan real que Ramana Maharshi siempre le concedió la mayor importancia al satsang, o contacto con seres altamente avanzados, porque su pureza, sabiduría y compasión son contagiosas como la salud y la paz. He aquí el verdadero peligro de someterse al gurú equivocado, que su astucia, su vanidad y su egoísmo son igualmente contagiosos.
Aún las experiencias de la vida cotidiana ponen de manifiesto el peligro de las malas compañías, aunque generalmente solo se consideran como un mal ejemplo. Pero aún en este caso la mala influencia llega muy hondo, de inmediato se contagia como una enfermedad. Que el gurú interior nos proteja. Esta misteriosa tierra, perdida en el mar, que ofrece los dones de la verdad suprema a quienes encuentran el sendero que los conduzca a las profundidades, guarda también muchos de los secretos de técnicas y poderes mágicos llamados siddhis. El número de personas que intentan descubrir esos secretos probablemente sobrepasa a los que buscan la verdad. Si bien es por todos sabido que Ramana Maharshi no apreciaba esas tendencias, usualmente relacionadas con el sadhana del yoga, una y otra vez se le preguntó sobre la posición que guardan los siddhis en el panorama de la búsqueda del ser. En cierta ocasión declaró: el yo es el ser más íntimo y eterno, en tanto que los siddhis son algo exterior. El primero no requiere de esfuerzo para ser alcanzado, no así los otros. Los poderes son perseguidos por la mente, que debe mantenerse alerta mientras que el yo se realiza cuando la mente ha sido destruida. El poder se manifiesta solo en presencia del ego. El yo está más allá del ego y se alcanza una vez que el ego ha sido eliminado. ¿Qué objeto tienen los poderes ocultos para el ser que ha alcanzado la autorrealización? La autorrealización puede ser acompañada por poderes ocultos o tal vez no. Si la persona en cuestión ha buscado tales poderes antes de la realización, es probable que los obtenga después de la realización. Hay quienes no han perseguido estos poderes y únicamente han intentado la realización del yo. Estas personas no lo manifiestan. Entre los visitantes del sabio se encontraba Evans Wentz, reconocido tibetólogo. También él pidió una explicación acerca del valor de los poderes ocultos. Ramana Maharshi le respondió: los poderes ocultos están solo en la mente, no son naturales en el ser. Todo cuanto no es natural, sino adquirido, no puede ser permanente, y no vale la pena esforzarse por alcanzarlo. Estos poderes ocultos significan poderes expandidos. Un hombre posee ciertos poderes limitados y es miserable. Desea expandir sus poderes para poder ser feliz. Pero consideremos si ha de ser así, si con una percepción limitada uno es miserable. Con la percepción expandida, el sufrimiento debe incrementarse de manera proporcional. Los poderes ocultos no pueden significar la felicidad para nadie. Por el contrario, nos harán sufrir más todavía. Más aún, ¿para qué sirven estos poderes? El presunto ocultista quiere hacer un despliegue de los siddhis para que los demás lo aprecien. Busca el reconocimiento y si no lo consigue, no será feliz. Puede ser que encuentre a alguien que posea poderes superiores a los suyos, lo que le provocará envidia, la cual alimentará su infelicidad. ¿Cuál es el verdadero poder? ¿Es incrementar la prosperidad o es obtener la paz? Lo que conduzca a la paz, eso será la perfección suprema, o siddhi. La idea básica en la actitud de Ramana Maharshi frente al fenómeno de la percepción extrasensorial, como actualmente nombra la ciencia a los siddhis, se descubre con toda facilidad. La experiencia de la pez pertenece al yo personal. Las enseñanzas del sabio de Arunachala giran en torno a la casa del yo, hasta encontrarlo y someterlo. Buscar y alcanzar los siddhis significa fortalecerlo. Esto termina con la discusión de una vez por todas. En la India antigua,
Sannyasa era la cuarta y última de las asramas o etapas de la vida. La primera de las cuales estaba representada por el niño que era enviado a vivir con el gurú como un brahmachari para servirlo y aprender las escrituras. La segunda etapa era su vida como jefe de familia, después de un matrimonio a temprana edad con la que se hacía cargo de sus obligaciones para con los suyos, contribuyendo además con la colectividad. Una vez que sus hijos se habían establecido y habiéndose casado sus hijas, estaba en libertad de retirarse. Sin embargo, su idea del retiro no era la de llevar una vida de comodidades, disfrutando los merecidos frutos de toda una vida de trabajo y esfuerzos. La tercera etapa de las asramas era una tranquila vida de renunciación en los bosques, vanaprastha, meditando y orando, anhelando la iluminación. Las tres primeras etapas ocurrían de acuerdo con las costumbres y las convenciones, pero la última, sannyasa, la renunciación total, habría de imponerse por sí misma, llegado el momento adecuado y bajo sus propias condiciones. Este hecho era el trasfondo de la respuesta, algo enigmática que Ramana Maharshi dio a alguien que le preguntaba si debía o no adoptar el sannyasa. Si debieras, no habrías preguntado. La idea tradicional en lo que hace al sannyasa se explica en el sermón de Narada a Yudhishthira, en el Bhagavata, libro 7, capítulo 22. El comportamiento total del sannyasin debe estar encaminado al descubrimiento del verdadero yo en el punto de contacto entre el sueño profundo y el estado de vigilia. Debe considerar tanto la esclavitud como la libertad, tanto el nacimiento como la muerte, algo irreal. No debe leer libros profanos, ni vivir de una profesión, ni participar en discusiones, ni tomar parte en ningún partido. No debe aceptar discípulos, ni leer demasiado, lo cual distraería su mente de su práctica espiritual. Ni pronunciar discursos, ni asumir ninguna responsabilidad de trabajo. Una vez alcanzada la iluminación, podrá seguir comportándose como hasta entonces, o modificar su conducta según le convenga. Con el objeto de que los demás no puedan descubrir el estado que ha logrado, continúa con su mismo tipo de vida o búsqueda. Ramana Maharshi nunca alentó a quienes creían que debían abrazar el sannyasa formalmente, aunque con ello aparentemente se contradijera. Cuando se le hacía notar que él mismo había destruido todo vínculo con su hogar y con su vida familiar, simplemente respondía que era cuestión de karma. Discutiendo el tema, él vio la motivación. En la mayoría de los casos se trata de un escapismo, motivado por la desilusión de una vida aburrida y carente de éxito. Con frecuencia, también se trata de una cuestión de autoestima. Llevando una vida modesta o incluso de pobreza, no somos nadie. Siendo un sannyasin, ya somos alguien, al menos a los ojos de algunas personas. Tal vez exista un tercer motivo para una minoría, la impaciencia. No están satisfechos con la lentitud de su avance espiritual. Estas tres clases de motivación y cualesquiera otras que pudiera haber responden a las exigencias del ego yo. En consecuencia, Ramana Maharshi ofreció una respuesta típica de él. ¿Por qué cree usted que es un jefe de familia? Si fuera usted un sannyasin, lo obsesionaría una idea semejante de ser un sannyasin. Ya sea que continúe en la vida de familia o renuncie a ella para retirarse a los bosques, su mente lo seguirá acosando.
El ego es la fuente de los pensamientos. Si renuncia usted al mundo, lo único que ocurrirá será que el ego sustituirá la idea de jefe de familia por la de Sannyasi. El medio ambiente de los bosques ocupará el sitio del de la casa. Pero los obstáculos mentales siguen siempre presentes. Se incrementan en un nuevo medio ambiente. Cambiar de ambiente no soluciona el problema. El obstáculo es la mente. Debe ser dominada ya sea en la casa o en el bosque. Si puede hacerlo en el bosque, ¿por qué no hacerlo en la casa? En consecuencia, ¿por qué cambiar de medio? Usted puede realizar sus esfuerzos incluso ahora mismo, en cualquier medio ambiente en que se encuentre. El medio ambiente nunca nos abandona porque así lo queramos. Véanme a mí, yo dejé mi hogar. Mírense ustedes, han llegado hasta aquí abandonando el medio de sus hogares. ¿Qué encuentran aquí? Lo que hay aquí. Es distinto a lo que dejaron. Contestando a otra pregunta dijo, Sannyasa es renunciar a la propia individualidad. No es lo mismo que la tonsura y la túnica ocre. Un hombre puede ser jefe de familia y sin embargo, si no piensa que lo es un sannyasi. Por el contrario, un hombre puede vestir el manto color ocre y vagar por ahí. Sin embargo, si cree que es un sannyasi, no lo es. Pensar acerca del sannyasa traiciona su propósito básico. El sannyasa está destinado a quien es apto para observarlo. Significa renunciación, no a los objetos materiales, sino al apego que tenemos hacia ellos. El sannyasa puede ser practicado por cualquiera, aún dentro del hogar. Lo único que se requiere es estar apto para ello. Esta es la suprema sabiduría de esta tierra misteriosa perdida en el mar, tan vigente en este siglo XX como lo fue hace milenios, cuando fue expuesta en el código de Manu para los sannyasines. No debe desear la muerte ni aferrarse al vivir, sino esperar el momento oportuno, como el sirviente espera su salario. No debe enojarse con quien está enojado, debe bendecir a quien lo maldice. No debe proferir mentiras, regocijándose en las cosas del espíritu sereno, no interesándose en nada, absteniéndose del placer sensual, sin encontrar ayuda sino en sí mismo. Puede continuar viviendo en el mundo con la esperanza de la eterna bienaventuranza. De manera que el sannyasi no debe exhibirse, no es un camino brillante ni muy atractivo. Es simplemente el sendero en el cual la verdad puede salir al encuentro del viajero, siempre y cuando éste sea un verdadero sannyasi.